Respecto de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura militar de Chile, mi nombre es Paula Andrea Durán Cuervo. Yo les voy a hablar respecto de dos puntos. Primero, cuándo empezó el conflicto y segundo, por qué inició el conflicto. En primer lugar, el conflicto se desarrolló entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El 11 de septiembre del 73, las Fuerzas Armadas y de Orden protagonizaron un golpe de Estado que puso fin al gobierno democrático de Salvador Allende. Inmediatamente, las nuevas autoridades militares ejercieron la represión hacia los partidarios del régimen derrocado, que se caracterizó por su violencia y por su amplio alcance, en tanto no solo fue dirigida hacia dirigentes políticos y sociales, sino también hacia simpatizantes del depuesto régimen, o hacia quienes se creía proclives a él como los habitantes de las poblaciones. Las detenciones, las ejecuciones, la tortura, los allanamientos fueron prácticas ejercidas por la dictadura desde el momento mismo de su instalación en el poder. El miedo se apoderó de amplios sectores de la sociedad. Ahora bien, ¿por qué inició el conflicto? El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, derrocó violentamente al entonces presidente de Chile, Salvador Allende. Ese día, el Palacio de la Moneda, donde está la oficina del presidente y sus ministros, fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea y el poder fue asumido por una junta militar de gobierno que nombró a Pinochet presidente de la República. Augusto Pinochet, después de subir al poder, decide crear dos entidades, la DINA y la CNI, que serían las encargadas de violar derechos con las siguientes acciones: persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura y persecución política. Esta dictadura militar definió a la sociedad como un estado de guerra, legitimando la represión entre sus partidarios como algo inevitable e innecesario. La ideología predominante fue fundamentalmente militar y de guerra y se basó en la llamada doctrina de la seguridad nacional. La entidad encargada de administrar el terror fue la DINA, que comenzó a operar informalmente a finales del 73 y se formalizó el 14 de junio de 1974 mediante el decreto ley número 521. Surgió en la Escuela de Inteligencia del Ejército. La DINA actuó con absoluto poder e impunidad, y los meses que van desde el 11 de septiembre del 73 a diciembre de ese mismo año son los que registran el número de víctimas más brutales. En ese periodo se registran el 67.4% de los casos de tortura, según un informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura del 2004, lo que corresponde a alrededor de 18.364 personas y 22.824 detenciones. Por otro lado, la cifra de detenidos desaparecidos alcanzó el número de 633 personas y los muertos del periodo son 1.041 personas más otros 124 que fueron muertas en el contexto de la violencia política sin que haya sido posible identificar a sus autores. Todo esto se dio por la oposición de la dictadura de ese entonces, pero además de esta oposición, existen unas causas importantes, las cuales fueron las que hicieron que se desencadenara la dictadura chilena. En primer lugar, la influencia de ideas políticas impuestas por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por otro lado, la colaboración de sectores políticos para derribar a Allende y el régimen comunista. Las influencias ideológicas que empezaron a aparecer en la sociedad chilena, provenientes tanto de la Revolución cubana como del leninismo clásico, derivado de la Revolución rusa. La violencia generalizada que se vivía, provocada por el movimiento de izquierda revolucionaria, y el inevitable alzamiento militar, ya que esta intervención fue ejecutada a través de un golpe de Estado. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970, se había convertido en el primer presidente marxista del mundo elegido democráticamente, y durante su gobierno, la Unidad Popular, o sea, la coalición de partidos de izquierda de que Allende formaba parte, se centró en impulsar un proyecto político que se conoció como la Vía Chilena al Socialismo, que buscaba la consecución de una revolución socialista por vía democrática. En ese proyecto destacan distintas reformas dirigidas a transformar la estructura del poder, la estructura social, económica del país dentro de un marco constitucional y democrático, como por ejemplo la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la expropiación de los medios de producción, entre otras cosas. En el marco de la Guerra Fría, la administración estadounidense, que entonces estaba precedida por Nixon, vio con malos ojos el ascenso de un
gobierno socialista en Latinoamérica, las inclinaciones de Allende hacia las ideas castristas y el estrechamiento de las relaciones con la Unión Soviética ponían en riesgo los intereses políticos y económicos de Estados Unidos en la región latinoamericana. La llegada al gobierno de la Unidad Popular llevó a la búsqueda de nuevas estrategias económicas y militares por parte de los distintos actores estadounidenses. Uno de los principales impulsores de la intervención en América Latina y en el gobierno de Allende fue Henry Kissinger, entonces consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El informe Church de 1975, que fue elaborado para investigar las operaciones y los abusos de poder de los servicios de inteligencia y del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, menciona los diálogos entre Kissinger, Nixon y el director de la CIA, Richard Helms, en los cuales se establecía la necesidad de evitar que Chile se fuera por el desagüe, así como las órdenes a la CIA de evitar que Allende asumiera el gobierno. Cuando esto fracasó fue que comenzaron a planearse operaciones para minar su gobernabilidad. Bueno, mi nombre es Jessica Andrea Camargo Galindo. El tema que me correspondió es quiénes son los actores involucrados en el mismo. Encontramos al señor Pinochet, también a Manuel Contreras, director de la DINE y de la CNI, como anteriormente lo comentó mi compañera. Manuel Contreras era más conocido como Mano Contreras, y este fue alumno de Pinochet. Había sido una de las personas que se había tomado la tarea de dirigir la represión. También encontramos al señor Humberto Gordon, director de la CNI desde 1980 a 1986, y a Hugo Salas Wenzel, director de la CNI desde 1986 a 1989. Debemos tener en cuenta que los 4 personajes anteriormente mencionados son los principales, porque a lo largo de la historia pues encontramos muchos personajes más. También algo importante para hablar en este tema de este conflicto son los derechos que fueron violados. Encontramos en el artículo 5: nadie será sometido a tortura, ni a pena o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Encontramos el artículo 9: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Como también podemos observar en el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Creo que los 3 derechos mencionados anteriormente son muy importantes, porque al momento de ver este conflicto, todos estos se vulneran desde el primer inicio. Vemos el artículo 19, el cual nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad libre de opinión y expresión. También entramos a hablar qué tipo de crímenes internacionales se cometieron. Entonces podemos hablar del genocidio en el artículo 6 del Estatuto de Roma, el cual me permito citar textualmente, que nos dice que el genocidio se define como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, que lo encontramos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual nos dice que se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Encontramos que los crímenes de guerra en el artículo 8 del Estatuto de Roma nos dice que mientras que los crímenes de guerra son violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales y no internacionales. También podemos ver que en el artículo 8 bis del artículo de Roma nos habla de los crímenes de agresión. Entonces encontramos el primero, que nos dice que los efectos del presente estatuto: una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características escalan a una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
Vemos que en su numeral 2 nos dice que los efectos del párrafo 1, por acto de agresión, se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Este numeral se divide en 6 numerales más, el cual uno de ellos nos dice que la invasión o el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado al territorio de otro Estado, otra ocupación militar. También nos habla sobre el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado, el bloqueo de los puertos o de los casos de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado. A continuación les hablaré de los principios del derecho internacional humanitario que fueron violados durante este conflicto. Mi nombre es Juliana Tafur y les expondré los siguientes principios. El principio de necesidad militar pues establece un delicado equilibrio entre las necesidades de la guerra y los condicionamientos humanitarios, de tal forma pues que no se cause un daño al adversario desproporcionado en relación con el objeto que se lleva en este conflicto armado, pues que es vencer al enemigo, entonces que no se cause un mal desproporcionado. El principio de no discriminación es el que prohíbe toda distinción desfavorable en aplicación pues del derecho internacional humanitario por razones de raza, color, sexo, lenguaje, religión o de cualquier otro género o nacionalidad que pues implique una discriminación. Sin embargo, pueden haber diferencias en cuanto a tratos en beneficios de determinadas personas para solucionar de pronto alguna desigualdad. También encontramos el principio del derecho de Ginebra, que es que las personas que están fuera de combate y las personas civiles que no participen directamente en las hostilidades deben ser respetadas. Aparte de eso, también tienen que ser protegidas y tratadas con humanidad. Entonces este principio se refiere pues a los heridos, a los enfermos, a los prisioneros de guerra, como tal a la población civil, a las víctimas del conflicto armado. Y el principio de inmunidad, y es que las personas civiles y la población civil pues gozarán de la protección general contra los peligros que procedan pues de la guerra que se esté llevando o de la hostilidad que se esté llevando a cabo, y no serán objeto de ataques. La población civil como tal no, ni las personas civiles que no participen en las hostilidades pues podrán ser atacadas, y se prohíben represalias contra los bienes protegidos por el derecho, contra los bienes y las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Buenas noches, mi nombre es Marlon Hurtado y hablaré sobre las intervenciones de algunos tribunales internacionales frente al caso Pinochet. Después de que este fuera bajado del poder mediante plebiscito, pasó a ser senador vitalicio en Chile. El juez español Baltasar Garzón emitió una orden internacional de detención y solicitó su extradición a España por una querella criminal en el marco de la Operación Cóndor. ¿En qué consistía la Operación Cóndor? La Operación Cóndor consistía en la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores en toda América Latina. Pinochet se encontraba en el Reino Unido el 16 de octubre de 1998. Se encontraba sometiéndose a una cirugía de columna y pensó que gozaba de inmunidad diplomática debido a su condición de senador vitalicio. Este señor duró 503 días recluido en el Reino Unido. El Reino Unido no autorizó el traslado a España. Este caso de Pinochet marcó una jurisprudencia legal sobre los crímenes de lesa humanidad. El 8 de octubre, el tribunal de Wall Street aprobó su extradición a España por tales delitos. Bajo las presiones, durante 1999, el ministro del Interior británico, desde marzo del 2000, liberara a Pinochet por problemas de salud, ya que no estaba en condiciones de ser juzgado. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales remarcaron que este caso marcó un antes y un después en el derecho internacional. Fue la primera vez que se estableció que un ex jefe de Estado no tenía inmunidad ante crímenes internacionales como la tortura. Para
Amnistía Internacional, nada fue igual. Después de la detención de Pinochet, su arresto le dio un nuevo impulso al principio de jurisdicción universal, llevando a la apertura de al menos 100 juicios contra violadores de los derechos humanos en los últimos 15 años. A la petición de extradición del gobierno español se sumaron la del gobierno suizo, que entabló una nueva orden de detención por la desaparición en 1977 de Alexis Hackard, y la del gobierno francés, que denunció secuestros y torturas. Cabe resaltar las figuras públicas que apoyaron a Pinochet. En el extranjero destacaron el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, ya que el general participó con el Reino Unido durante la guerra en las Malvinas en Argentina. Por contraparte, los gobiernos de Alemania, España, Suiza, Francia y Bélgica, así como el Comité de la ONU contra la Tortura. Mi nombre es Laura Herrera y les voy a hablar sobre las consecuencias que trajo este conflicto para la evolución del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. La dictadura militar chilena acarreó para el derecho internacional humanitario, entre otras cosas, una serie de recomendaciones que se dieron después de un exhaustivo análisis llamado Avances y obstáculos en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este estudio fue realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, entre otras cosas, este le indica al Poder Ejecutivo y Legislativo que se derogue la ley de amnistía, que se juzguen a todas las personas que hayan participado en el gobierno Pinochet y que se les impida ocupar cargos políticos, también que se sancione penalmente a todos aquellos que obstaculicen y desobedezcan la acción de la justicia en la investigación de estos crímenes. Las recomendaciones se extienden a otros órganos también, como por ejemplo el hecho de que los imputados o procesados en una situación de privación provisional ingresen a centros penitenciarios comunes y no a unidades militares especiales. En cuanto al derecho penal internacional, la Corte solo conocerá sobre los crímenes más graves. Estos son de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Entre estos está el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. A su vez, los de lesa humanidad se dividen en asesinato, exterminio, esclavitud, encarcelación u otra privación, tortura, persecución de un grupo o colectividad, desaparición forzada y otros actos similares a los anteriormente mencionados, como ya los había definido una compañera. Continuando, quien les habla, mi nombre es Juliana Tafur y a continuación daré un breve recuento en 3 fechas importantes pues para esta época, las cuales son en 1990, 1998 y el año 2000. En el 1990 se creó una Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación para investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante esta dictadura. Sin embargo, pues durante los primeros años del régimen militar ya se había aprobado una ley de amnistía que permitía indultar a los militares de cualquier crimen que hubiesen cometido. Entonces, si bien se creó la comisión, pues ya estas personas estaban indultadas. En el año 1998, Augusto Pinochet fue nombrado como senador vitalicio en medio de unas protestas que generó gran parte de la sociedad chilena. Ese mismo año, Pinochet viajó a Londres para operarse y fue detenido por los delitos de genocidio, tortura y de desaparición de personas. Todo esto a petición del juez Baltasar Garzón, quien pedía su extradición para que fuera juzgado en España, pues ya que en Chile no habían garantías de que la justicia lo condenara, pues debido al indulto que ya tenían. Finalmente, en el año 2000, Pinochet, alegando problemas de salud, fue liberado y regresó a Chile este mismo año. Después de años de batallas legales, su caso terminó siendo pues archivado, desestimado. Luego de esto, Pinochet en el año 2006 murió y nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes. Las fuentes que tuvimos para consultar y poder realizar este podcast
fueron las siguientes páginas: el gobierno de Pinochet.wordpress.com, crítica y análisis, revista cienciadirecta.com y la revista javeriana.edu.co.